Y es maravilloso que podamos nosotros saber que una de las verdades más importantes que necesitamos conocer para vivir realmente en libertad, en seguridad, en esperanza, es conocer qué grande es Dios. No fue hasta que Isaías pudo tener una visión de Dios sentado con las faldas que cubrían todo el templo y oír los querubines que decían: Santo, 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 Señor Dios omnipotente, Dios de los ejércitos. No es hasta ese momento en que Isaías pudo ver su propia pecaminosidad. Estudiando este capítulo de Isaías, desde hace algunas semanas, se los digo con todo mi corazón, he caído llorando al suelo, porque le he pedido a Dios que me dé un concepto, una visión no física, ¿verdad?, de poder yo entender cada vez más su santidad. Cuando nosotros entramos a la Biblia y vemos que Dios es un Dios santo y que nos manda que nosotros seamos santos como Él es santo, no es un Dios que nos dice: yo solamente te salvé para perdonarte tus pecados y para que te fueras al cielo, sino que nos manda que seamos santos, porque es la esencia del carácter de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios cuando nos dice que seamos santos como Él es santo? Nos está invitando a imitar su carácter, a que nosotros seamos separados del mal, que odiemos el pecado, que aborrezcamos el mal, que aborrezcamos y que tengamos su temor de Él en nuestro corazón, para que podamos verdaderamente ser como Él. Y no es hasta que el cristiano entiende que es el carácter lo que Dios anhela transformar en nuestra vida, pues el cristiano va a creer o seguir creyendo que lo que Dios quiere es que hagamos muchas actividades. Y aunque no es malo involucrarse en muchas actividades, lo más importante es tener el carácter de Jesucristo, la santidad, aborrecer el pecado, detestar todo aquello que Dios odia, aborrecer todo lo que Dios odia, para que podamos cada vez asemejarnos más y más y más a Él. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, porque cuando comenzamos a santificarnos, a apartarnos del pecado, a odiar el pecado, a comenzar verdaderamente a amar las cosas que Dios ama, es cuando comenzamos a entender la Biblia. Es cuando comenzamos a tener revelación. La revelación no viene porque alguien me toque de repente y me tumbe al suelo y ya tenga yo el espíritu o la unción de Elías o de Eliseo. Esa revelación no viene así, viene a través de la santificación. No puede haber poder sin santidad. Entonces no es automática la santidad. Son días, meses, años que tenemos que caminar con Dios. Y cuando caminamos con Dios en santidad, no solamente nos da revelación, sino que comenzamos a caminar con una seguridad en la vida, con una confianza en la vida. Podemos decir: confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y serás apacentado de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No te exaltes, no te alarmes, no tengas ningún intento de hacer el mal, ni de envidia, ni de temor por las cosas que están pasando, porque Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y cuando podemos verdaderamente esas promesas apropiárnoslas, amanecemos y le decimos: Señor, gracias a Dios que yo no soy Dios. Yo no puedo cambiar la vida de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia, de mi trabajo, de mi patria, de mi nación. Gracias a Dios que soy insignificante, soy tan pequeño ante tus ojos, Señor. Tú eres el Dios poderoso, tú eres el que puede hacer cosas. Yo quiero hoy, como un niño recién nacido, acurrucarme como un pollito debajo de las alas de la gallina y confiar en ti, esconderme en ti, Señor, y saber que estoy seguro, que estoy confiado, que puedo vivir bajo el amparo de tus alas, porque tú eres mi fortaleza, mi luz y mi salvación. Esa es la vida que Dios quiere darnos. Es una vida en abundancia, es una vida librados del temor, de la inseguridad, de la incertidumbre. Es una vida donde verdaderamente hemos entrado al reposo de Dios. Veamos pues que al conocer entonces a Dios en la Biblia y su asombrosa grandeza, vamos a vivir con esperanza y con seguridad. Y para asegurarnos de estas verdades y de que Él va a cumplir sus promesas,
vamos a ver a continuación la lista de las cosas que el Espíritu Santo nos enumera acerca de qué grande es nuestro Dios. Número 1, en el versículo 12, Dios es más grande que el universo que Él ha creado. Dios es más grande que el universo que Él ha creado. Escuchen las preguntas que el Espíritu Santo nos hace. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesado los collados. Vemos nosotros que en una comparación, como no puede usar Dios ninguna otra imagen ni ninguna otra ilustración, dice que todas las aguas de los océanos, de los ríos, de las lagunas, de los abismos que están dentro de la tierra, todo absolutamente lo que está aquí en este planeta es como si Él las tuviera en sus manos. No es nada más que una gota en sus manos todas las aguas de los océanos. Todos los cielos, las estrellas, los planetas y las galaxias no son más grandes que la palma de su mano. Entonces ponte esto en la imaginación. Imagina que hacía a Dios como un gigante increíble, con los millones de billones de billones de billones de galaxias que existen, con las estrellas que son 500,000 veces más grandes que el Sol. Estrellas 500,000 veces más grandes que el Sol. Para que tengas una idea, la Tierra cabe 1,000,000 de veces dentro del Sol. Nuestro planeta cabe 1,000,000 de veces dentro del Sol. Y el Sol tiene estrellas que son más grandes que él, 500,000 veces más. O sea, ni siquiera en nuestra imaginación podríamos asimilarlo. Ese Dios con todo ese universo vasto que existe, lo tiene en su mano. Así de grande es Dios. Y todo el peso, dice la Biblia, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. O sea, todo el polvo y toda la tierra que existe en este planeta está matemáticamente calculada por Dios. No hay más tierra que agua, ni más agua que tierra. Exactamente, Dios hizo la capacidad y en las balanzas pesó, dice la Biblia, con 3 dedos el polvo y los montes con balanzas y con pesa los collados. Cuando Dios diseñó, dice el Job 38, los ángeles estaban alegrándose, viéndose todo lo que Dios hacía. Y Dios puso cordel, puso medidas como un arquitecto. Esto va a tener tanta longitud, esto va a tener tanta anchura, todo el diámetro de la tierra, el movimiento de la tierra, para que el agua no se salga cuando gire la tierra, para que las aguas no lleguen a las playas e inunden las ciudades. Las playas, las aguas de los océanos llegan a un límite y ahí se paran. ¿Por qué los océanos no se van contra las ciudades? Porque Dios les puso un límite. Dios calculó todo, los collados, los montes, el polvo, las aguas. Es un Dios infinitamente sabio. Como dice en Génesis 1:1, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Dice en Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien hizo el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, y habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó junto al Padre, y Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Este es el Dios que nosotros estamos sirviendo, un Dios increíblemente vasto, maravilloso, inmenso para nuestra capacidad que tenemos. Pero no solamente eso, sino que a ese hombre que crucificaron hace 2000 años, es por quien Él hizo todo lo que existe, y ese hombre que resucitó es el que está sosteniendo el universo con el poder de la palabra que tienes ahí en tu silla y que tengo yo en mis manos. La palabra de Dios. Cuando vengo a la palabra de Dios, tengo que tener reverencia, porque sé que cualquier cosa que yo lea de la Biblia es Dios, el Dios omnipotente y poderoso, el que está hablando a mi vida. Y que lo que Él me está diciendo es la verdad. Y que tengo que creerlo con todo mi corazón y con toda mi alma. Si digo que realmente tengo fe, tengo que creer y tengo que obedecer.
Porque si no, verá, sería como la persona que se mira en un espejo y se olvida cómo era, y así es el que ve la palabra y se olvida lo que Dios le dijo. En segundo lugar, dice el versículo 13 y 14, que Dios es más grande que cualquier maestro o consejero del universo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? El conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios y su justicia son infinitas. Él no necesita absolutamente que nadie, ni Descartes, ni Demóstenes, ni Platón, ni Aristóteles, ni los filósofos, ni los escritores, ni los políticos, no hay ni un premio Nobel, no hay ningún líder, no hay ninguna persona que jamás haya nacido, no hay nadie en el universo, ni los ángeles que son infinitamente más sabios que nosotros, ni los querubines que están todos los días diciéndole santo, santo, santo. No existe nadie en el universo más grande en conocimiento que Dios. Así que si nosotros tenemos ese Dios que conoce todas las cosas, significa que Él conoce también nuestra vida. Y esto, ¿verdad?, funde nuestros fusibles, porque dijo Cristo que aún los pelos de nuestra cabeza estaban contados. Que los pajarillos del campo que valen 1 peso o 2 pesos, cada pajarito que se cae o cada pajarito que se muere, Dios sabe lo que le está pasando. Cuando un insecto, cuando una mosca la agarras y la matas, Dios sabe que mataste una mosca. Dios sabe que mataste un mosquito. Las hormiguitas que tú pasas y que tú las pisas, Dios sabe que fueron 375 hormigas las que pisó tu chancla. Este es el conocimiento de Dios. Los mismos átomos que forman la materia, los electrones y los protones y los neutrones que giran a una velocidad vertiginosa, Dios les dio esa velocidad. Y no hay un átomo que no se salga, un planeta que no se salga, sin que Dios no lo sepa. Este es el conocimiento de Dios tan maravilloso que existe. ¿Quién pues se puede atrever entonces a decirle a Dios, ¿por qué permite las tragedias? ¿Y por qué permite los tsunamis? Y si tú fueras Dios, yo no permitiría que se hubieran muerto 10,000 personas en un terremoto. Espérame tantito. Cuando Dios nos creó a nosotros, significa que Él es soberano en nuestra vida. Y si Dios te dio la vida, Él te la quita en el momento que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Así que si se mueren 10,000 en un terremoto, esas personas se tenían que morir algún día, pero no nos gusta que se mueran aplastadas. Esas personas que se murieron en el tsunami se tenían que morir algún día. Los que se cayeron en un avión se tenían que morir un día, pero nosotros queremos que Dios nos lleve a casa como nosotros queremos. Acostados en una cama, con una linda enfermera, con oxígeno, ¿verdad? Y sin ningún dolor, y de repente, vámonos, cerramos los ojos y estamos en su presencia. Desgraciadamente, tú no eres Dios. ¿Y tú le vas a enseñar cómo te vas a ir a la otra vida? ¿Tú le vas a aconsejar y le vas a decir que estuvo mal que Él permitiera la entrada del mal al universo? ¿Tú crees que el propósito de Dios, cuando Él tuvo de permitir que Satanás entrara y se rebelara contra Él, es más grande tu conocimiento y tu razón para que tú puedas decir, si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera hecho eso? No hubiera permitido, de acuerdo a mi juicio, ese no puede ser un buen Dios porque permitió el mal en el universo. Eso es lo que tú dices, rata de aguapuerca. Ratón de 3 patas. No tanto, ¿verdad? Pero quiero llegar a estos extremos. O sea, de veras, ¿quiénes somos nosotros? Después de que Job le vino todo lo que le vino y se le cayó su casa y sus hijos se murieron y perdió sus bienes y perdió la bolsa de valores y se quedó en la calle. Y aparte le vino a Job una enfermedad de la punta de la cabeza a los pies. Job comenzó, ¿por qué me habrá pasado esto? Dios mío, será un juicio, será el pecado, estaré mal. Y todavía vienen los 3 amigos, sí, es por el pecado, Job, es que tú tienes escondidas cosas que no le has confesado a Dios porque es una maldición que te ha caído. Y cuando pasa todo un año y Job no puede entender qué fue lo que hizo que Dios actuara de esa forma con él, se aparece Dios y en el capítulo 38 le dice a Job, oye Job, ¿estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Estabas tú cuando yo hice los animales? Cuando tuve las medidas y pesé los montes y los océanos y comencé a hacer todas las cosas a tu alrededor. Dime si eres tan sabio, contéstame. Ahora, si tú no entiendes ni siquiera
las leyes físicas del universo, ¿cómo te atreves a tratar de querer comprender las leyes morales de mi creación? Y entonces cuando Job se dio cuenta que con quién estaba hablando y se dio cuenta de la grandeza de Dios, cayó Job de rodillas, capítulo 42, y le dijo: me aborrezco hasta el polvo. Oye ahora, Señor, habla tú y yo oiré. Ahora me doy cuenta que lo que yo estaba hablando eran marihuanadas. Dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, cuando Daniel tiene la revelación acerca del sueño, Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. En Romanos capítulo 11, cuando el apóstol Pablo habla acerca del misterio de por qué Israel ha sido puesto a un lado y la iglesia ha surgido ahora, pero que Dios no ha terminado con Israel y que dentro del plan de Dios está volver otra vez a levantar a Israel, dice Romanos 11, versículo 33, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo hizo lo mismo que Isaías. Lo mismo que Isaías. Oh, dice Pablo, si yo trataba de comprender todos tus misterios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué permitiste que este presidente surgiera en esta nación? Dios tiene un propósito para todo lo que Él está haciendo y para todo lo que Él permite. Y cuando nosotros entramos en su plan y entendemos sus caminos y sus pensamientos, entramos a ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque todos los que somos hijos de Dios deberíamos de ser guiados por el Espíritu Santo y no por las corrientes del mundo. En tercer lugar, dice el versículo 15 al 17 de Isaías 40, que Dios es más grande que todos los imperios y que todas las naciones y que todos los gobiernos del mundo. He aquí que las naciones, versículo 15, les son como la gota de agua que cae del cubo. O sea, si tú tomas ahorita las 200 naciones que hay en el mundo, aproximadamente creo que rebasamos las 200. Si tomamos todas estas naciones, Estados Unidos, China y todo, comparado con la grandeza de Dios, es como una gotita de agua. O sea, ¿y lo demás de la cubeta qué es? Nos ponemos a pensar, ¿verdad? Si una gotita son todas las naciones, ¿qué es lo que queda dentro de la cubeta? Todas las millones de galaxias, todas las cosas que ha hecho, comparado con todo lo que ha hecho, las naciones del mundo son como una mirrimilla, chiquitita, minúscula, insignificante gotita de agua. Y aquí vemos en la tierra a los gobernantes. Y aquí yo, y vamos a tomar, y este es el camino, y este es el camino. No, es que esto y el otro. Adiós, no saquen la Biblia de la Corte de Justicia, que no haya oración ya tampoco en las escuelas. No nos olvidemos de Dios, separemos totalmente las cosas de Dios. El gobierno es una cosa y Dios es otra cosa. Cuando nos damos cuenta, en el Salmo 2, que eso fue lo que escribió David, que se juntan los gobernantes y los que se creen muy sabios y dicen: rompamos de Dios nuestras ligaduras, echemos nuestras cuerdas, vamos a gobernar nosotros juntos. Desgraciadamente, señores sociólogos, antropólogos, criminólogos, etcétera, antropólogos, etcétera, etcétera, desde 1945, que se fundó la Liga de Naciones y que se cambió el nombre a Organización de Naciones Unidas, nunca han podido las Naciones Unidas detener las guerras, ni traer la paz, ni ningún organismo independiente mundial en el mundo. Hasta que Cristo regrese, no tendremos paz. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos demasiado pequeños para resolver problemas que van más allá de nuestra capacidad finita intelectual para resolverlos. Tú no puedes atreverte a casarte sin Dios. Tú puedes atreverte a tener un novio si tu novio no es una persona entregada al Señor. Porque el matrimonio es para discípulos, para un hombre y una mujer que siguen los dos a Dios, porque si los dos siguen, van a llegar a Dios.
Y mientras más sigan a Dios, más se juntan. ¿Por qué? Porque no puedes tú casarte con una persona que no sigue a tu mismo Dios. Entonces tenemos que entender eso, que Dios es un Dios que quiere que nosotros lo conozcamos y entendamos cómo piensa y por qué actúa como actúa. Para eso nos dejó la Biblia. Aquí encontramos los pensamientos y los caminos de Dios. En Primera de Crónicas capítulo 29, Primera de Crónicas capítulo 29, dice en el versículo 12, versículo 11 y 12, el rey David: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Díganme ustedes, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que conocía la grandeza de Dios. Y es increíble que a los 17 años David conocía tanto a Dios y meditaba tanto en el campo cuando tocaba su arpa y le componía himnos a Dios. Es increíble que a esa edad se haya enfrentado a un gigante llamado Goliat y que le haya dicho: tú vienes a mí con lanza y con espada y con casco y con armadura, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Conocí a Dios. Cuando tú conoces a Dios y tienes esta sabiduría, dime, ¿quién te puede hacer frente en tu vida? Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque cualquiera que te amenace en tu vida, cualquier temor que tú tengas inconsciente, el dinero que se levanta como un Goliat, o la falta de trabajo, o la falta, etcétera, etcétera, son problemas que Dios los conoce. Él es omnisciente, Él sabe qué necesitas, Él sabe qué necesito, Él sabe cuántos cornflakes tienes en tu alacena, sabe cuántos litros de leche te faltan, Él sabe todas esas cosas. Y Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿por qué muchas personas viven como viven? Porque no lo conocen ni tienen confianza en Él. Y se levantan: ¿qué comeré? ¿De dónde iré? Y otro. Y comienzan la desesperación. Y Dios ve desde los cielos a sus hijos, ¿verdad? Que nos ve como peor que gotas de agua. Y dice: si tú quieres que yo entre en acción en tu vida y llene tus alacenas y puedas en casa, confía en mí. Confía en mí. Tú no puedes tener temor al mundo y temor de las circunstancias y temor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme vive atormentado. Y la humanidad ahorita, vean alrededor, nunca el mundo había estado tan desesperado como en la época que estamos viviendo. Ahora que vine yo de Dallas antier, la semana pasada 37 personas en Dallas se suicidaron. Y estoy hablando personas de la clase media alta, porque de repente se acabó su negocio. Los que invirtieron en la bolsa de valores, los que invirtieron acá, los que invirtieron allá, como todo es a crédito y todo es a crédito y todo es a crédito, se acaban los empleos, no tengo para pagar los intereses y lo que he pagado en 5 años han sido solamente los intereses, el interés principal de mi caso de mi carro. Ahora que ya no tengo ni siquiera para seguir pagando eso, ¿qué me queda? Se pegan un balazo, o se ahorcan, o se envenenan con algún veneno. Esto es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus ojos puestos en este mundo que es como el vapor y que el momento que Dios quiere sopla sobre el mundo y todo va a desaparecer. Pero nosotros lo conocemos a Él. Es un Dios que te ha dicho: no, nada te faltará, nunca te abandonaré. Estaré contigo y a la diestra de tu mano te levantaré y te fortaleceré. Los que piensen mal contra ti, piensan mal contra mí, dice el Señor. Yo soy tu escudo y tu fortaleza. Yo soy el Dios de tu salvación. ¿Por qué entonces vives como vives? ¿Por qué has recurrido inclusive a las pastillas tranquilizantes, al alcohol, a las drogas, a la coca, buscando anestésicos? Porque no puedes enfrentar la realidad, porque no sabes quién soy yo, y me dices de la boca para afuera que eres cristiano. El Dios de los siglos, el Dios de nuestra fortaleza, es el Dios que hizo el cielo y todas las cosas, y el que tiene cuidado de nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo se enfrenta a los griegos filósofos,
sabios de su época. Y comienza a hablarles acerca del verdadero Dios con esta cátedra de la grandeza de Dios. Dice Hechos 17, versículo 24. Pablo le dice a los griegos, a los filósofos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, quitémonos, amados santos de Dios, esa frasecita, vamos al templo. Esto no es un templo, el templo somos las personas. No hay ya ningún edificio desde la resurrección de Cristo hasta nuestros días en Pentecostés, cuando nació la iglesia. No existe ningún edificio que se le pueda atribuir la casa de Dios, o la habitación de Dios, o el templo de Dios, porque Él ya no habita en templos hechos por manos humanas. Él ahora ha escogido entrar a habitar dentro de nosotros. Ahora tú eres el templo de Dios y yo soy el templo de Dios. Y cuando nos juntamos en el parque, en Chapultepec, en Cuautitlán, no importa el techo o el lugar, no es el lugar ni el edificio el templo, somos las personas. ¿A dónde vas? Al templo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Aquí te traigo un molito, mi Señor. Aquí te traigo unas veladoras. Aquí te traigo este regalito. Imagínense nada más. ¿A quién estamos tratando de dar eso? Al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué habrá que podamos decirle a Dios? Te ofrezco este reloj, te ofrezco aquello. ¿Qué hay si nos dio a su Hijo? ¿Cómo nos atrevemos a querer comprar a Dios? Él no quiere sacrificio, quiere obediencia. Quiere nuestra obediencia. Me voy de rodillas a la villa, Señor. Órale, sángrate más. ¿Qué le va a interesar eso a Dios? Me voy a crucificar, voy a cargar un costal de nopales. Todas esas cosas tienen su origen en el paganismo, en la ignorancia de las sagradas escrituras. Pero tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, y debemos de entender a Dios que esas cosas no le agradan. Él ya no es honrado por nada que nosotros podamos hacer. Y dice la Biblia: ni tampoco habita en templos de manos humanas, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos tenemos sangre H negativa o positiva, o RH o positivo o negativo o universal, pero es sangre humana. Y un negrito no puede transfundir la sangre a mí, yo a un chino, etcétera, etcétera, pero nunca un mono a un humano. Señores genetistas y señores ateos, el día que tu abuelita necesite una transfusión, tráele a la changa. La misma composición de los cromosomas y la misma composición del ADN que tenemos nosotros, el código genético hereditario, impide que nosotros podamos cambiar de una especie a otra especie. Y esto fue escrito antes de que se descubriera en 1860 la ley de la herencia por Gregorio Mendel. Más de 18 siglos antes, el apóstol Pablo les dijo a los filósofos, a los que se creían muy sabios: ¿sabe una cosa? Todos los seres humanos somos una sola raza. No hay raza amarilla, no hay raza negra, no hay raza anglosajona. Somos una sola raza, somos la raza humana. No, la raza de los indios, la raza de los negros, no, somos una raza todos, porque todos tenemos sangre humana. No hay ninguna especie subhumana. ¡Qué maravilla de la Biblia! Para que habitemos en la tierra, Dios nos dio esta sangre, no en la luna, no en Marte. Ahí están buscando luna de miel en la luna. Imagínense nada más cambiarlo por Cancún. Imagínense nada más ir tú con escafandra ahí o a Marte, a la luna de miel, a la luna. Están ahí apartando lugares para el año 2010-2012. ¿Qué canica? Yo el la luna de miel, lo que menos quieres es una escafandra. Te va a estorbar. Imagínate con todo ese traje de astronauta, ¿no? En la luna de miel, que en traje de baño, ¿verdad?
Y nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. De acuerdo a este versículo, el hombre nunca conquistará el espacio. Nos ha preordenado para que vivamos en este mundo. Y en 1945-43, Alberto Einstein, cuando descubrió su fórmula E igual a mc al cuadrado, descubrió que por la velocidad y por el tiempo, el hombre jamás llegaría fuera de ninguna galaxia. Porque si tú te vas ahorita en una nave a Marte y cuando regreses, tu esposa va a tener 15 años más que tú. Porque el tiempo no existe en el espacio igual que aquí en la Tierra. Y además la velocidad. Tendrías que ir a la velocidad de la luz para llegar casi en 5,000 años a la más cercana galaxia. Entonces, Dios lo había dicho ya con cientos de años de anticipación. En cuarto lugar, Dios es más grande que todos los dioses y los ídolos del mundo. Versículo 18 al 21, Isaías 40. Dios es más grande que todos los falsos dioses y que todos los ídolos del mundo. Dice el versículo 18, ¿a quién pues o a qué haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? O sea, aquí estamos en un planeta donde tenemos la conciencia de que hay un Dios. Y la gente, como no ha visto a Dios, ni nadie la ha visto jamás, pues tenemos que pintar algo que se parezca a Dios. Y dice Dios, pero ¿cómo puedes tú ir y cortar un pedazo de tronco y hacer un mono con el pedazo de tronco, con tu machete y con tus instrumentos, y poner en ese tronco que tú hiciste y que tú labraste como carpintero, y después de esa imagen del tronco, o de yeso o de cemento, a lo que tú hiciste con tus manos, hincarte y rendirle culto a esa cosa que no ve, que no oye, que no camina, que no siquiera tiene pensamiento. Es lo que se llama idolatría. Pero todos nosotros, antes, ¿verdad?, de conocer a Cristo, estábamos involucrados en eso. Y llegábamos y nos hincábamos delante de las imágenes, y ahí está la Virgen, y ahí está San Judas Tadeo, y ahí está esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros a esas imágenes, a esos hombres, compararnos con Dios, el Dios del universo? ¿Cómo podríamos asemejarle y tener la herejía, la mente herética para compararlo con ese Dios? Dios ya había desafiado a Israel hace 2700 años. ¿A quién me quieren comparar? ¿Qué imagen me pueden poner ustedes si no saben ni cómo soy, más que soy espíritu? El artífice, o sea, los escultores, preparan la imagen de talla, versículo 19. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolilla hasta con eso. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Esta es la idolatría. Andamos buscando a quién adorar. ¿Por qué? Porque traemos dentro del alma la eternidad. El ser humano nació a imagen y semejanza de Dios. Y como traemos la eternidad entre nosotros, los egipcios, al morir, le ponían la espada y la comida a sus muertos. Los chinos, no hay una civilización, no hay una tribu africana que no crea en la vida después de la vida. Los ateos solamente son los pseudointelectuales que conocemos. Pero el hombre trae la eternidad en el corazón. Y como no sabe quién es Dios, pues se hace un Dios y se inclina ante alguien que él mismo ha creado. Y por eso hay 4 preguntas en el versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca te lo habían dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? En otras palabras, está diciendo Dios, bueno, es que solamente levanta los ojos al cielo y date cuenta que hay un orden, que hay un diseño, y que no puede haber un diseño sin un diseñador. Si yo voy a ver una pintura, yo no puedo creer que esa pintura de la Gioconda se haya hecho sola o que Chita la haya pintado. Si voy en el desierto y me encuentro un motor de un Volkswagen con distribuidor, con bomba de gasolina, con un acumulador, con alambres, todo perfectamente coordinado para que pueda un coche andar, yo no puedo comprobar y decir y concluir, las arenas del desierto hicieron el motor del Volkswagen, o encontrarme un reloj, una maquinaria perfecta en la calle y decir, se hizo por el cemento de la banqueta. Así son las personas, vean ustedes cómo nos reímos, pero así son los ateos. Es increíble que se digan intelectuales y pensadores,
y que puedan desafiar a ese Dios y decir, todo es la obra de un accidente. Todo apareció por un accidente, cuando la misma física comprueba que nunca del desorden ha surgido el orden, sino al contrario, del orden surge el desorden. De una explosión, como dicen del Big Bang, surgió el universo. Jamás ni físicamente se ha comprobado eso. Pero esa es la soberbia intelectual del ser humano, por la cual la Biblia nos revela en esta mañana. Dios es más grande que cualquier Dios. En quinto lugar, Dios es más grande que los habitantes de este planeta. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Tomen nota, 2360 años antes de Galileo Galilei. Ve y así frótale la Biblia en la nariz a tu maestro en la escuela. 2360 años antes de Galileo Galilei, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Isaías 40:22. 2360 años antes, que fue cuando se escribió Isaías. Datos científicos de la palabra de Dios. Cuando Dios mira desde su trono el universo a toda la gente, parecemos como langostas. Simplemente súbete a un avión a 10 kilómetros de altura o 32,000 pies de altura y voltea hacia abajo, ¿verdad? Y ya no ves a nadie más que puntitos de arena. Así es como nos ve Dios. Y al mismo tiempo que nos ve así, nos ama, que dio su vida por nosotros en una cruz. ¿Cómo podemos conceptualizar eso? Que siendo tan pequeños, haya dado su vida por nosotros. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus riquezas. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 22, Isaías 2:22, hablando de lo mismo: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué él es estimado. Si todos somos como langostas, si ninguno de nosotros somos dioses, entonces ¿por qué tienes temor del hombre? Entonces, ¿por qué pones tu confianza en un hombre? ¿Por qué creemos que un estadista o que un presidente o que un conquistador nos va a ayudar? ¿Por qué crees que si tu esposo no te ama no puedes ser feliz? Tu felicidad no depende de si tu esposo te hace feliz. Él es un hombre. El que te hace feliz es Dios. Y si tu esposo no te hace feliz Dios. Pero si estás dependiendo de tu felicidad para que sea tu esposo el que te haga feliz, vas a seguir amargada hasta que tu esposo se convierta. Tú sigue amando a Dios y alabándolo y bendiciendo a tu esposo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo. ¿No me quieres? Pues no me quieras. Pero yo soy tu esposa. Tenemos que entender, igual en el noviazgo, ¿verdad? Ay, sí, para mi novio, ¿y qué voy a hacer? ¿Y los chochos? ¿Chochos por ese baboso? ¿Piensas quitarte la vida por ese tonto, por ese macarrón? Hay 10 más que Dios tiene para que escojas del cual va a ser el padre verdaderamente de tus hijos. ¿Cómo podemos creer y poner nuestra confianza en un ser humano? Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Todos aquí abajo somos imperfectos. No podemos confiar en nadie, porque en el sentido de que si no tengo a mi esposa, no soy feliz. Imagínense, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios con todo tu ser y con toda tu alma, el día que te falte tu esposa, o el día que te falte tu esposo, o tu novio o tu novia, no se te va a mover el tapete, porque tu amor principal estaba en Él. ¿Se dan cuenta de la sabiduría de Dios detrás de los mandamientos que nos da? ¿Por qué nos ordena lo que nos ordena Dios? Cualquier día, ay, qué egoísta, qué ególatra, más quiere que nos veamos a Él. No, es que cuando Él nos dice, por ejemplo, no cometerás inmoralidad, nos está diciendo Dios, cada vez que pecas, te lastimas, mijito.
Cada vez que pecas, te estás lastimando, te estás hiriendo. No quiero que te lastimes. Di mi vida por ti. Por eso te digo, no cometas inmoralidad. No robes. No trances a tu vecino. No eches mentiras. Porque cada vez que lo haces, cada vez que pecamos, estamos lastimándonos a nosotros mismos. Porque el pecado nos hace sufrir. Esta es la razón por la cual nos dice Dios que seamos santos, porque Él es santo. Porque Él odia la maldad. Y Él sabe que el pecado es la razón por la cual su Hijo en la cruz abrió sus brazos. Y si fue tan grande el precio que Él pagó por ello, compréndelo, asimílalo en tu corazón. Dios quiere que aborrezcas el pecado. Quiere tu felicidad. Quiere darte una buena esposa, un buen esposo, un buen coche, una buena casa. Pero por favor, obedécelo. Cree lo que Él te está diciendo. Él es más grande que cualquier cosa que puede existir. En el capítulo 12 de Job, versículo 17, dice Job 12:17, Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Versículo 24 y 25, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Ese es nuestro Dios. Hay esas personas en quien nosotros ponemos nuestra confianza, en quien creemos que nos van a ayudar, en quien creemos que si no no, y si entra mi cuñado de diputado, ahora sí la voy a hacer, y si entra el gobernador ahora sí la voy a hacer, y si sube el petróleo, ahora sí, y confiamos en el dinero, en el petróleo, en las personas que son como langostas delante de Él. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Él, quererle a Él, amarlo a Él, entregarle nuestra vida a Él. En Él somos y nos movemos y existimos. Y cuando comenzamos a ver esta grandeza de Dios, comenzamos a vivir con seguridad. Y finalmente, dicen los últimos versículos del 27 al 31, lo más precioso de este capítulo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mí pasó mi juicio? ¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? Dios es más grande que cualquier problema o cualquier tentación que podamos enfrentar. En primer lugar, dice el versículo 28, que Él es el creador de todas las cosas, por lo que Él conoce todo lo que está sucediendo. Si tú lees Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, hay 7 cartas a 7 iglesias. Y todas las cartas comienzan con estas palabras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco hoy muchachita, ¿a qué hora te levantaste hoy? Y tú. Sé que desayunaste. Sé cuando te levantaste qué estabas pensando. Sé a qué horas te acostaste. Hoy te vi en el doctor qué revistas estabas leyendo. Qué revistas compraste en Sanborns. Qué películas viste. Qué retaste en Blockbuster. Yo conozco todo lo que ustedes hacen, dice el Señor. Su mirada penetrante llega hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestro corazón y nos desnuda, y no podemos engañar a aquel que es tan grande, que conoce las hormigas y los moscos y los pájaros, que al mismo tiempo conoce también lo que nosotros somos. Y a cada uno nos paga conforme a nuestras obras. Ese es nuestro Dios. En segundo lugar, dice el versículo 28b, no desfallece ese Dios que es el origen de la energía. Nunca es posible que pueda cansarse o decir ya me tienen harto, y su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿verdad? Él es el origen de toda la energía del universo. Él es la fuente de la energía. ¿Qué le pasa a un celular cuando tú se le acaba la pila y lo desconectas? Bueno, el cable, ¿verdad?, es como el cuerpo, el celular es como el alma y la luz es como el Espíritu Santo. Entonces nosotros, como un celular o como un foco, al conectarnos a la energía, sacamos algo que no es inherente en nosotros. Entonces, cuando yo vengo a la Biblia, me estoy conectando a Dios. No hay otro origen para mi energía,
para mi ánimo, para mi fuerza, para seguir peleando, para no desanimarme más que mi contacto con la palabra de Dios. Al conectarte tú con la Biblia, estás jalando esa energía y dice la Biblia que entonces si estabas cansado, si estabas deprimido, si estabas desanimado, vas a comenzar a levantar alas como las águilas. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos de nosotros, yo continuamente llego a mi casa y caigo hincado, Señor, y así de todo lo que he visto, de todas las cosas, persecución y apatía y apostasía, etcétera, etcétera, que dices ya, problemas con los hijos, problemas en las iglesias, etcétera, etcétera, ya no puedo, Señor, ya la cabeza no puedes ni pensar, ¿verdad? Quisieras ya irte a Cancún, irte a Acapulco, pero no puedes escaparte por la puerta fácil, tienes que caer de rodillas y comenzar, Señor, en el nombre de Jesucristo, hubiera yo desmayado si no hubiera creído en ti. Oh alma mía, aguarda en Jehová, no te desesperes, confía en él, aliéntese tu corazón, el Señor vive. Y después de un tiempo de estar con él, comienzas a sentir algo y te levantas y me levanto otra vez y me siento otra vez, ahora sí como el gallito giro. Pero ¿de dónde viene esa energía, verdad? Es sobrenatural. No voy con el tequila ni con el alcohol, porque es lo que hace mucha gente. No, con el tequila, eso me va a dar ánimo, ¿verdad? O un pericazo de coca, o un bachichazo de la mota de la Golden de Acapulco. Todas esas cosas son anestésicos falsos. ¿Por qué la gente recurre a esas cosas? Porque no conocen a Dios. Pruébalo, dice el Señor, pruébame. Pruébame cuando te sientas así. No agarres la botella, no agarres la droga, no agarres las pastillas tranquilizantes, híncate y dame a conocer todas tus peticiones y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Isaías 29. Él es mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué es lo contrario a la acidez estomacal? ¿Qué es lo contrario al estrés? ¿Por qué la gente está estresada? ¿Qué es lo contrario a los problemas de las úlceras y de los ataques cardíacos? Lo contrario es la paz. Una persona que está estresada se comienza a enfermar del hígado, del páncreas, te sube la presión, afecta a tu sistema nervioso. Dicen que cuando se muere una persona, tu estrés está como en 200. Cuando hay un divorcio, tu estrés está como en 250. Y hay una cadena que han hecho, ¿verdad?, de ver qué es lo que produce más estrés en la vida de un ser humano. Manejar simplemente son como 30 o 40 grados de estrés. Nada más manejar en el periférico. Entonces, si nosotros comenzamos a ver y sumamos al llegar a la casa todas las veces que nos enfrentamos con el estrés y tenemos una cuenta de más de 100, nos damos cuenta entonces por qué estamos enfermos. Y llega el hermano, ¿verdad? Toque mi panza, hermano, en el nombre de Jesús. Reprenda el espíritu que tengo aquí adentro. Sáname, Señor. Y nuestro problema es que no tenemos paz con Él. ¿De qué te sirve que Dios te tumbe ahorita y que te sane? Si vas a llegar a tu casa y vas a vivir igual, vas a seguir comiendo igual, vas a seguir pensando igual. Dios no es la varita mágica de Aladino. Pum, 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 pum. Sano, 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 sano. ¿Qué es eso? Ni la India María hacía eso. Y aquí terminamos y dice el versículo 28, no has sabido. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, como ya me lo explicó anteriormente? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, así como que estén jóvenes y 18 años, por más que sean jóvenes, se fatigan y se cansan, porque son humanos. Los jóvenes también se flaquean y caen, pero comparándonos con los jóvenes, que ya no pueden, a los 18, 20 años parecen viejitos de 35 y 40, los que esperan en Jehová. Aquí está el centro y el núcleo de toda nuestra conferencia. La palabra esperar es la palabra hebrea kavá, que significa unir dos cosas o pegar dos cosas. Los que están así con Dios son los únicos que van a poder levantarse.
y enfrentar lo que nos queda de vida y las batallas que nos están esperando, porque están unidos con Él, y cuando estás unido con Él, Él es quien pelea tus batallas. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Enfréntate a tu matrimonio sin Dios, enfréntate a tu trabajo sin Dios, haz un negocio sin Dios, sé padre sin Dios, sé madre sin Dios, haz lo que quieras sin Dios, y la ruina te está garantizada adelante de tu vida. Porque fuimos creados para caminar con Él. Fue el secreto de la vida de Jesucristo. Dice Marcos 1:35 que aún no amanecía y se levantaba para hacer contacto con su Padre y se iba a orar en la madrugada. Y cuando los discípulos vieron a Cristo que echaba demonios y sanaba enfermos y resucitó a los muertos, ¿saben una cosa? Los discípulos descubrieron cuál era el secreto de Jesús. Y sabían que el secreto de Jesús estaba en la oración. Y por eso nunca le preguntaron, enséñanos a sacar demonios o enséñanos a sanar. La única pregunta que le hicieron los discípulos a Cristo fue, enséñanos a orar. Porque sabían que ahí estaba el secreto del poder de Jesús, en su vida y en su comunión con su Padre. Y las águilas es el ejemplo que usa el Espíritu Santo, porque las águilas son las únicas aves de los gavilanes, cóndores, todos los pilotes, la que tú quieras, es la única ave el águila que cuando la tormenta viene, todas las aves van y se esconden en los árboles, se buscan refugio en las cuevas. El águila es la única ave que cuando viene una tormenta no corre y se esconde, sino que vuela y se enfrenta a la tormenta para volar arriba de ella. Y así nosotros, cuando tenemos esas fuerzas sobrenaturales, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de valor y de poder, cuando enfrentamos los poderes, no huimos de la vida, no nos amedrentamos, no tememos, no nos desanimamos, no nos deprimimos 2 o 3 días, sino que hacemos contacto con Dios, venimos a la palabra, aumentamos nuestra vida de oración y vamos a comenzar a volar arriba de los problemas, y los problemas van a quedar abajo de nosotros, porque Él es nuestra fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y Él será levantado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, en esta tarde oramos por muchos hijos e hijas tuyas que están desanimados, que están deprimidos, que están estresados. Muchos que ustedes nos ven por la televisión, no hay un camino corto para el poder de Dios, ni para la santidad. Tienes que discipularte. Tienes que pagar el precio de conocer a Dios y de seguirlo con todo tu corazón. Bendecimos en esta mañana a todos ustedes que están caídos, afligidos, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus pensamientos en Cristo Jesús. Pídele perdón a Dios en esta mañana y dile: Señor, lávame con tu sangre preciosa. Me he separado de ti en mi soberbia, creyendo que puedo actuar y vivir sin ti. Oh Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Diré a Jehová, castillo mío, roca mía, mi Dios, en quien confiaré. Como el siervo clama por las aguas, oh Dios, hazme que así mi alma clame por ti. Quiero tener sed de ti, quiero tener hambre de ti, quiero conocer tu santidad y ser cada vez más santo, porque tú eres santo. En esta mañana también tal vez habrá personas que no tienen a Cristo todavía, que tal vez vienen a visitarnos, o tal vez tienes varios domingos ya viniendo, pero no le has entregado tu vida a Jesucristo. Yo te pido en esta mañana que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados y que le digas a Cristo ahí desde tu corazón. Ustedes que nos ven en la televisión también, dile en tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre por ellos.
y que a los 3 días lo levantaste de los muertos. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, y te pido que me des la fuerza y el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.